¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Los mexicanos solemos hablar en voz muy alta sobre la dramática experiencia que nuestros compatriotas viven en territorio estadounidense cuando pasan como migrantes. Sin embargo, guardamos un dramático silencio cuando se trata del tema de los migrantes centroamericanos que atraviesan por territorio mexicano. La verdad es que la violencia que están enfrentando estos migrantes hace ya imposible seguir cubriendo este tema con el manto de la invisibilidad. Urge hablar fuerte, dignamente y con toda claridad a propósito de la migración indocumentada en nuestro territorio. Ese es el tema que abordaremos esta noche en Espiral. Comenzamos. Dije, estos nos van a matar, dije yo. Como yo les di el número de mi tía que está en los Estados Unidos, y cuando la trataron de localizar, ya no la localizaron, por eso que me pegaron a mí. Era un video donde cómo muere, miren, dijo cómo muere el migrante, el migrante que es Coyote, dijo. El hallazgo de los cuerpos de 72 trabajadores indocumentados de Centro y Sudamérica el pasado 25 de agosto en San Fernando, Tamaulipas, puso al descubierto la tragedia humanitaria que viven los migrantes. Con cerca de 10% de su población en el extranjero, México siempre se piensa como origen de las migraciones. Sin embargo, ingresan al país cerca de 300,000 migrantes cada año, procedentes de otras naciones. Creo que los aspectos probablemente menos conocidos, menos adecuadamente atendidos también, son los de la migración de destino a México y la migración de tránsito. México es un país en donde se habla mucho de migración, de mexicanos justamente hacia Estados Unidos, pero el tema de los migrantes centroamericanos de otros países que tratan de cruzar, pues está totalmente invisibilizado. Al ser México esa puerta de entrada a los Estados Unidos, ya tenemos grupos que vienen inclusive del sur del continente y que se internan por la frontera sur. La mayoría de los migrantes solo cruzan nuestro país en su camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, muchos eligen a México como su destino final porque ofrece oportunidades que no encuentran en su lugar de origen. México obviamente es un país muy atractivo, no solamente por ser el vecino del norte, sino porque su nivel de desarrollo humano es mayor que el nivel de desarrollo humano de los países centroamericanos. Trabajadores fronterizos, trabajadores, agrícolas principalmente, procedentes de Centroamérica, encuentran en México y en el sur de México, que es una región muy pobres, de todas maneras condiciones económicas mejores de las que de sus propios países. Hoy en día en el mundo global es un fenómeno muy profundamente ligado a la inequidad entre los países, ¿no? Y no solo entre el norte y el sur, porque hay muchos nortes en el sur también, ¿no? Al no contar con una situación regular en el país, un número importante de migrantes se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. En una investigación que la CNDH realizó en 2009, registró casi 10,000 secuestros a migrantes en 6 meses, más de 1,600 al mes, 50 diarios. Mira, al no tener documentos estas personas son invisibles, ¿no? Ellos además buscan pasar lo más desapercibido, ¿no? Por supuesto que ellos son víctimas de la delincuencia común, ¿verdad? Y también de la delincuencia organizada. Son víctimas de violaciones, y esto hay que decirlo, tanto por parte del crimen organizado, del grande crimen organizado, estamos hablando de secuestro, como por por parte de bandas, pandillas locales que evidentemente abusan del migrante, le roban dinero. Pero también no hay que olvidar, y es un tema muy importante, las violaciones que sufren las personas migrantes por parte de las mismas instituciones mexicanas, tanto de las policías, la federal, las policías estatales, municipales, como por parte de agentes del mismo Instituto Nacional de Migración. Un grupo particularmente vulnerable son las mujeres y los niños, víctimas casi inevitables de violaciones sexuales.
No, le dice el otro, andaban bien borrachos y drogados. No la vamos a matar, primero la vamos a violar y después la vamos a matar. Después de que la violemos, no, mejor hay que secuestrarla, decía el otro. Las mujeres, y esto es importante señalarlo, que cruzan por México, pues cruzan casi ya predispuestas mentalmente, no es bonito decirlo, a la violación sexual. 6 de cada 10 mujeres sufren abuso sexual en el cruce por la frontera sur. Se habla que las mujeres viajan con un condón en el pantalón. Se habla de que las mujeres se inyectan un anticonceptivo antes de empezar el viaje porque ya saben que van a sufrir violencia sexual. Para garantizar los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus legal, se modificó el pasado 10 de septiembre el artículo 77 de la Ley General de Población. Ya no se tendrán que presentar documentos migratorios para recibir servicios básicos de salud o de acceso a la justicia. Una reforma bienvenida pero insuficiente para modificar el trato hacia los migrantes. Es una reforma con una importancia simbólica muy grande en términos de una afirmación de los migrantes como portadores de derechos, como seres humanos que son, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo realmente en la realidad toma consistencia esa iniciativa del Poder Legislativo, ¿no? Hace falta un esfuerzo conjunto muy importante para que entonces se pueda comprender que las personas tienen derecho independientemente de su calidad migratoria, que no importa de dónde vengan y si tienen documentos o no, y que nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de prestarle un servicio. Del 8 al 11 de noviembre próximo en Puerto Vallarta, Jalisco, se realizará el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Una oportunidad para reflexionar desde el gobierno y desde la sociedad civil sobre el trato que reservamos a quienes llegan a nuestro país. Para abrir el primer bloque tenemos el honor de tener en compañía a Óscar Martínez. Él es periodista salvadoreño. Pasó 2 años viviendo justamente con los migrantes centroamericanos que atraviesan nuestro país y a partir de ahí pudo publicar en la revista Proceso, en la revista Día 7, en la revista Gato Pardo, conjunto de crónicas justamente exponiendo el problema de estos migrantes. A él le tocó adelantar algunos avisos de la violencia que hemos ahora tomado conciencia los mexicanos. Tiene el libro Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez, un estupendo documento justamente sobre estas crónicas. Óscar, bienvenido a Espiral. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes, lamentablemente, para hablar de esta circunstancia ya de tanto tiempo atrás, ¿no? No, lo dice bien, es lamentable, pero del otro lado urge en México tomar conciencia de un fenómeno que, lo decían bien los testimonios, ha guardado silencio, ha construido silencio a su alrededor. No es posible seguir manteniendo invisibilidad frente al estado que padecen, la experiencia que padecen los migrantes en México. A ver, yo lo que creo es que tenemos que esperar que el Estado nos sorprenda más todavía en su omisión o en su lentitud para responder ante este tema. El tema de la migración, yo creo que es que a veces yo me pregunto qué idoneidad tiene de volver a describir estos procedimientos de secuestro, de cómo las violan. Ya lo saben. Ya lo saben, y es muy fácil saberlo, y hay un mecanismo muy claro. Mientras más se descienden las autoridades y más se llega a autoridades municipales, mucho más les van a poder describir en qué lugares de toda esta ruta que empieza en Tenosique, Tabasco, y que termina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dominan los Zetas, que pasa por Veracruz, que pasa por Puebla, que pasa por México, bueno, por Estado de México. Es evidente que lo que no se ha intentado es hacer una documentación mayor, porque, es decir, esto se sabe y se conoce. Yo no creo que lo de la masacre de Tamaulipas, de San Fernando, es algo que ha sido particular, y la historia no está contada la historia de cómo se hizo ese operativo, de algunas cosas que son muy importantes, si participó la policía municipal o la policía estatal, y luego me gustaría hablar de por qué esto es muy importante, saberlo por otras experiencias que hemos tenido. Yo creo que este ha sido un golpe particular, extraño que quedaran 72 cuerpos tirados. Pero no es es decir, aunque suene horrible decirlo, no es algo extraño. No es novedad.
No es una novedad, no es algo que no había pasado desde principios de 2007 o que se haya podido saber desde 2007. Vamos despacio, déjame pedirte, yo creo que es una solicitud injusta, pero hablando de los testimonios, de las crónicas recogidas en el libro, Los migrantes que no importan, ¿cuál te parece a ti la más emblemática, la que mejor permite entender a quien es extranjero al tema lo que ahí está ocurriendo? Yo recuerdo un caso concreto en un municipio de Veracruz que se llama Tierra Blanca, que es uno de los puntos neurálgicos de secuestro y de dominio de los Zetas para todo este tema de secuestro. Un caso que prestaba todas las condiciones que te permiten entender por qué los migrantes terminan siendo una especie de víctimas de diseño, ¿no? Como que alguien las hubiera diseñado para victimarlas. Es decir, la ruta es una ruta oculta que lejos de pasar por las capitales de los estados pasa por los municipios que lo circundan. Y recuerdo que en esta ocasión el tren llegó lejos de lo que la gente espera, y evidentemente esto ya toda la gente que trabaja en el tema lo sabe. No hay un gran operativo desplegado secreto de parte de los Zetas para secuestrar, se plantan a la par del tren con sus camionetas. Te llega el tren y ya ahí están esperándolos. Hay una serie de infiltrados centroamericanos dentro del tren que van identificando quién podría ser una víctima idónea, quién llama por teléfono, quién come fuera de los albergues. Víctima idónea para secuestro, para secuestro, principalmente. Identifican quién se comunica con sus familias, quién come fuera de los albergues, quién anda alguna cantidad de dinero, que generalmente son depósitos. ¿Quién trae mejor ropa? ¿Quién trae un poco más de dinero? Al llegar a Tierra Blanca, recuerdo, secuestraron. En esta ocasión había 57 personas metidas en 3 casas de secuestros, que distan... Te pido que vayas un poco más despacio. Es decir, llegan en el tren a Tierra Blanca. Claro. Tú estás ahí en Tierra Blanca. Sí, estos fueron testimonios que nosotros recolectamos el día después en Coatzacoalcos, de gente que estaba volviendo. Te lo cuentan en Coatzacoalcos. Entonces llega el tren y ¿cómo van a dar a estas casas? A estas casas van a dar, los carros se estacionan, rodean a la gente y a punta de armas los suben a los carros. Es decir, es muy prosaica la forma de secuestrar. Abren el tren y bajan a las personas. La gente viaja como polizón arriba del tren, ¿no? Los migrantes viajan, los migrantes de tercera, que son estos que no pagaron un coyote para atravesar México, viajan como polizones aferrados a las parrillas del tren, ¿no? En este transcurso sí los acompañamos en más de 8 ocasiones. Cuando el tren llega, lo rodean unas camionetas con hombres armados que se identifican como Zetas, a gritos, normalmente, así funciona un secuestro. Gritan, somos los Zetas. Sí, normalmente eso. Bájense, de hecho, fórmense. En el libro, una de las crónicas que terminamos haciendo se titula así, entre comillas, Nosotros somos los Zetas, que es una especie de presentación omnipresente que ellos tienen, ¿no? Para decir somos nosotros, no pretendan hacer ninguna tontería, ya saben que dominamos. Es una especie de código que se ha creado ya en el camino del migrante, que se entiende que si uno se enfrenta al Zeta, se enfrenta al lobo de este cuento, ¿no? Y eso inhibe ciertas reacciones. Los migrantes ya saben que eso puede ocurrirles, que pueden toparse con el lobo del cuento. Lo saben cada vez más. Lo que pasa es que saber que existen los Zetas en este camino, saber que hay secuestros, no es necesariamente tener la suficiente información, y esto es una gran carencia de respuesta de los gobiernos centroamericanos. No es necesariamente tener la capacidad de reacción y la cantidad de información suficiente como para poder reaccionar, ¿no? ¿Los lleven a estas casas de seguridad? En las casas de seguridad normalmente los dividen en 3 grupos, ¿no? El grupo de las personas que hacen la llamada y que alguien dice voy a pagar por ti, llaman a Estados Unidos, le dicen... los secuestrables. Sí, es decir, no, ya están todos secuestrados en una casa. Una persona, alguien que llama y que su tía le conteste en Los Ángeles y le dice, sí, yo voy a depositar los 500 o los $5,000 que me piden por ti, es alguien que pasa al cuarto número 1, ¿no? Es decir, van a pagar por él, va a haber un depósito a Western Union o a la empresa que sea, y el secuestrador al día siguiente lo recogerá. En el cuarto 2 normalmente ponían a aquella gente que no les contestaban el teléfono o que iban a volver a intentar. Y en el cuarto 3 ponían a la gente que decía, yo no tengo nadie que responda por mí, ¿no? No hay nadie que vaya a pagar $500 por mí. Recordamos que del cuarto 3, en esta ocasión, un migrante se logró escapar, porque son casas, como casas muy rupestres, ¿no? Casas de pueblo, no pensemos en el edificio con una infraestructura pensada, ¿no? Recuerdo que un migrante se logró escapar y al acordarse que detrás de él quedaban cerca de 16 personas en ese cuarto, se fue a la policía municipal de Tierra Blanca. Y esto luego lo logramos constatar, nos movimos a Tierra Blanca a pedir más testimonio. Perdón que te vuelva a detener. Sí. Normalmente los de la casa 1 cuando paguen salen libres. Sí. Los de la casa 2, ¿qué pasa? Siguen haciendo un intento y se decide si pasan al cuarto 1 o al cuarto 2. Muy bien.
¿Y los de la Casa 3? Me gustaría contártelo adelante. En este caso, en Tierra Blanca, evidentemente lo que ocurrió, este tipo sale, se fue a denunciar y en lugar de salir corriendo, fue un migrante valiente, se fue a la policía municipal de Tierra Blanca. Luego lo constatamos con testimonios de policías municipales. Puso la denuncia y los policías municipales lo devolvieron a la casa de secuestros. Lo entregaron a los Zetas y cobraron una cantidad de dinero, ¿no? Es decir, cuando los policías siendo cómplices absolutos. Lo que pasa es que en estos pueblos de la ruta de la migración de los centroamericanos por México, diferenciar entre Zetas y autoridades es muy complicado. Es decir, los Zetas no son una banda del crimen que está compuesta por unos delincuentes con cicatrices en los ojos que han salido de algún sitio, ¿no? Son gente que coopta todo el crimen en los lugares donde están, sobre todo si están tan olvidados por el Estado, ¿no? En estos lugares hay 8 policías municipales con un revólver 38 cada uno. Y todos son Zetas a la postre. En gran parte, toda generalización implica un gran riesgo, ¿no? Incluida esta. Pero yo creo que en muchos de estos, lo que sí puedo decir es que en muchos de estos pueblos, y los menciono, Tenosique, Macuspana, Gregorio Méndez, Orizaba, Pisaco, Tierra Blanca, Tultitlán, en todos estos lugares los Zetas son el Estado. Es decir, no es que en muchos casos el presidente municipal... ¿Los Zetas cooptan funcionarios del Estado y por lo tanto administran la ley? ¿O totalmente el Estado tiene una relación de complicidad con los Zetas? Te pedí precisión ahí. El Estado tiene un nivel de complicidad con los Zetas. Lo que pasa es que ¿qué Estado? En estos pueblos la presencia de los militares, por ejemplo la 37 zona militar en Tabasco, no da abasto con toda la región de los ríos por donde pasan los migrantes. Hay pequeños pueblos que tienen nombres que les han puesto de manera, digamos, muy coloquial, como el Barí, como el Águila, como el 20, ¿no? Oscar, ¿qué pasa con los de la Casa 3? Con los de las Casa 3 nosotros lo averiguamos luego en un testimonio de 2 mujeres, una salvadoreña y una guatemalteca, que durante 4 meses fueron secuestradas por los Zetas en Coatzacoalcos, Veracruz. Ellas no tenían cómo pagar. Eso está en el documental María en Tierra de Nadie, que es parte de este proyecto En el Camino. Y luego la CND, bueno, pasaron como a resguardo de la PGR mexicana, no sabemos nada más de ellas ahora. Ellas dos lo que les ocurrió es que los Zetas les ofrecieron: si ustedes no pueden pagar, una de ustedes va a ser cocinera para pagar su liberación y la otra va a ser prostituta del jefe de esta estaca, que es como los Zetas llaman a sus pequeñas células en esta zona. Al cabo de 4 meses, en la confusión de un operativo militar casual que hubo, ellas lograron salir, ¿no? Y luego fueron a resguardo de la PGR, que entiendo, y lo digo antes, había una acusación contra ellas de que eran Zetas, algo de lo que yo doy fe que no es cierto. Estuvimos con ellas durante más de 2 semanas. Entonces, ¿las incorporan a sus filas? ¿O los incorporan a sus filas? Sí, digamos que les dan un cargo que ellas tienen que del cuarto 3 pagas en especie, pagas con trabajo. Ellas nos contaron qué pasaba con la gente del cuarto 3. Okay. En el cuarto 3, ellas lo que nos comentaban, tenían que lavarle la ropa a los Zetas, tenían que hacer diferentes actividades como si fueran empleadas domésticas de esa casa de secuestro, ¿no? Donde nos contaban entraba muchísima gente cada día. A uno de los que le lavaban la ropa siempre olía a gasolina, como muy bien lo dice la salvadoreña que hace el relato. Porque él, decía ella, dentro de las estacas de los Zetas, que es un cargo ya asumido, era el carnicero. Y luego cuando le preguntamos qué era la función del carnicero, y luego fuimos preguntando a más secuestrados si habían oído de esto, y al parecer es un cargo en las estacas, era alguien que se encargaba de, lo voy a decir como es porque no hay otra manera de decirlo, de partir en trocitos a los migrantes, meterlos en barriles y quemarlos, ¿no? Luego se pregunta a la gente por qué lo extraño que pasó en Tamaulipas es que se encontraran los cuerpos, no que fueran 72 muertos. Se me está yendo el tiempo de este bloque y necesito que abordes eso. Dices, dudo de la explicación que escuchamos públicamente sobre la muerte de estos 72. Habría posibilidad de que alguien, alguna autoridad hubiera intervenido y solamente eso explica lo que ahí observamos. Te pediría que me ayudes a sintetizar tu opinión sobre esto. Yo no tengo nada que me haga pensar por la forma en que los Zetas proceden que no hayan sido ellos quienes perpetraron esta masacre en San Fernando. ¿No fueron los Zetas? Sí, yo creo que fueron ellos. Lo que pasa es que esto es muy complicado de determinar. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre que la Marina se involucró. Voy a poner un caso que nos ocurrió en el rancho La Victoria en Tenosique, Tabasco. Cuando nosotros fuimos a ver la liberación de 52 indocumentados en el rancho La Victoria, un operativo igual que este, no es que anduvieran buscando el rancho, es que un migrante escapó, se encontró a unos militares y les dijo, si no se lo hubiera encontrado no les hubiera dicho. No había una labor de inteligencia detrás de esto. Cuando esto pasó, los militares no pudieron agarrar a toda la banda, como pasó también en Gregorio Méndez,
porque tuvieron que avisar a la policía municipal y a la policía estatal de Tabasco del operativo. Y la información se filtró para los Zetas y ellos pudieron escapar. Hay algunas cuestiones de este operativo. ¿Tú crees que los matan así en caliente para huir sin problemas? A ver, evidentemente la única versión que yo no puedo creer, si tengo que jugármela por la experiencia de 2 años, es la versión de que les ofrecieron a los 72 ser sicarios y los 72 dijeron que no. Eso es fácil. Es decir, eso es absurdo. O sea, lo que tú crees es que les dieron el pitazo, vienen por ustedes y para deshacerse del problema los mataron y salieron corriendo. Esta me parecería una teoría mucho más válida que la que nos han difundido los medios de comunicación, bueno, la que ha dado en gran parte autoridades del gobierno recogiendo testimonios de migrantes y que los medios se han dado bien a difundir sin investigar más a fondo qué ocurrió. Y había otra hipótesis, estábamos hablando con alguien que es muy cercano al sistema de seguridad en México, que nos contaba que la otra hipótesis podía ser que este fuera un mensaje, porque era un grupo que venía con coyotes. No mensaje a un grupo particular de... No venían los 72 juntos, venían con diferentes coyotes que ya estamos identificando en Centroamérica y que también suponemos muchos de ellos están muertos. La otra hipótesis es que esto era un mensaje desde la base donde los Zetas regentan el poder de la ruta migratoria del Atlántico, que es esta zona de Tamaulipas, para decirle a los coyotes que no estaban pagando, trabajando con los grandes coyotes del norte, dejen de hacerlo. A mí eso me parece extraño porque ese es un mensaje que ya está dado. Eso no te queda, te convence más la otra. Oscar, te agradezco enormemente esta conversación. Yo creo que el trabajo que has hecho a ti te permitió saber a tiempo lo que estaba ocurriendo, pero a otros nos está obligando a enfrentar una realidad que queríamos huir, que queríamos negar. Y lo que más respeto, déjame decírtelo frente a frente, es el trabajo periodístico que has hecho. Porque lo dices bien, buena parte del trabajo periodístico que está haciendo en México es de denuncia, pero no de explicación. Y esto que haces tú nos ha permitido sí entender con mucha mayor precisión lo que ahí está ocurriendo y se debe a tu periodismo, a tu profesionalismo. Yo lo agradezco mucho y quisiera cerrar solo con una idea rápida, que es lo que nos perturba después de este caso. Hay algo que yo creo que será restar méritos al trabajo que hicimos con los colegas, pero es necesario. No es una investigación digna del FBI o la CIA. Si quieren enterarse qué es lo que está pasando en las zonas donde está pasando, México está lleno de testigos privilegiados. Si van al albergue de Coatzacoalcos, hay migrantes que acaban de ser liberados. Ahorita hay migrantes que fueron liberados de secuestro ayer en 3 albergues de México con los que he hablado. Es decir, si quisieran averiguar esto, si quieren saber quiénes son las personas de las policías municipales que trabajan en contubernio, no es difícil hacerlo. Es decir, la teoría del gobierno mexicano que se ha dado a veces de esta es una investigación compleja, esto es algo complicado de hacer, es mentira. Es mentira. Te agradezco enormemente, Oscar. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento para seguir hablando de la grave experiencia que están pasando los migrantes centroamericanos en nuestras tierras, en tierras mexicanas. Lo quemaron con un soplete. Vamos para adentro, y a usted le pegaron una patada porque usted no se quería entrar. ¿Y cómo se les iba a oponer? Unos eran bastantes y lo jodían a unos bastantes. Él me llevó por un cuartito así oscuro. Y prendieron las luces y agarraron un encendedor y prendieron los sopletes, agarraron un fierro que tenía una seta dibujada. Una seta y me decía, y estaba calentando el fierro, me decía, ahorita te va a llevar la chingada madre. 16. ¿Tú? 18. 18. 16. Una camioneta y venían como 6 bien armados. Y decían, te vamos a matar, me decía, porque ¿para qué? Tú no nos sirves pero ni para recoger basura, decía. Tú no sirves para nada. Me dice, con una condición te dejamos salir, dice. ¿Con qué condición? Te vas para la casa de migrantes, dice, y me vas a sacar, dice, 10 personas, dice, por 10 personas que saques de allí de casa de migrantes, te vas, me dice, para Estados Unidos sin que pagues ni siquiera un centavo. Seguimos hablando de este gravísimo tema, la experiencia del migrante centroamericano en nuestro país, en México, y pasamos a la mesa de quienes están en el activismo, también en la especialidad, en el conocimiento y desde luego también en el gobierno de los asuntos. Como es tradición en Espiral, les pido que sean ustedes mismos,
ustedes quienes se presenten. Don Armando, comenzamos con usted. Muchísimo gusto, buenas noches Ricardo, buenas noches compañeros. Mi nombre es Armando Torres Acía. Durante el periodo de la gestión de José Luis Soberanes y de Mauricio Fara, yo tuve el privilegio de dirigir el programa de atención a migrantes durante cerca de 7 años. Veo aquí algunas publicaciones que salieron en ese entonces. Así es, uno es una serie de relatos derivados del informe que se presentó en junio de 2009, que es Bienvenidos al Infierno, donde la voz de los migrantes habla de la tragedia que viven. Casi al final de la gestión se presentó este documento, Bases para un marco legal migratorio con enfoque de derechos humanos, como un documento que pretende ser un apoyo para los legisladores para promover una reforma migratoria. Bueno, muchísimas gracias. Y nos acompaña también la investigadora Silvia. Me da mucho gusto tenerla aquí. Pues muchas gracias. Yo soy Silvia Giorguli, soy investigadora del Colegio de México y directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Y bueno, pues he estado estudiando la migración casi desde mis estudios de licenciatura, ¿no? Ha sido, yo creo que es difícil, todos los que estamos en el tema te acabas apasionando y metiendo en esto. Y bueno, también dentro del Colegio de México con la oportunidad de estar discutiendo desde la perspectiva demográfica, desde la perspectiva política, desde la perspectiva política pública. Me da mucho gusto que nos acompañe. Y está con nosotros también la voz de las organizaciones de la sociedad vinculadas al tema. Paulo. Muchas gracias Ricardo por la invitación a Sin Fronteras. Buenas noches compañeros. Sin Fronteras es una organización que tiene ya más de 15 años trabajando en la promoción y difusión del tema de los derechos humanos de las personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas en México. Somos una organización con un modelo de trabajo integral de ayuda psicosocial, administrativa, asistencia jurídica y de incidencia y propuestas en políticas públicas en materia de migración. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que sea muy productivo el debate. Y se encuentra con nosotros el senador Velázquez, senador por Chiapas. Sí. Ha sido activísimo en la defensa de los migrantes centroamericanos. Senador, bienvenido a Espiral. Gracias, Ricardo. Es un honor estar aquí en la mesa de este programa y en compañía de las personalidades que me han antecedido. Soy Rubén Velázquez, senador de la República por el Estado de Chiapas, de la fracción del PRD, a sus órdenes. Bienvenido, pues vamos a abrir esta conversación. Ya escuchamos hace un momento algunos de los testimonios que el periodista Óscar Martínez, este periodista jovencísimo salvadoreño, tiene 30 años, se recabó en los tiempos de investigación. Ahora yo quisiera pedirles que nos moviéramos un momento a otra coordenada y tratar de explicar en términos generales el fenómeno. Es decir, estamos hablando, si bien entiendo, de dos fronteras muy porosas. Yo no sé, y a lo mejor ustedes tienen el dato, si en el mundo hay dos fronteras tan porosas como la que está en el Grijalba, o en la frontera entre Belice y Quintana Roo, y por el otro lado, la frontera entre México y Estados Unidos, con más de 300 millones de cruces al año. Ese fenómeno hace que en efecto se vuelva tierra de tránsito, de migración para muchos. Abro con esta pregunta. ¿Alguna otra en el mundo que tenga estas características? No sé, España con África, Turquía. ¿Hay alguna otra que merezca este mismo fenómeno, este mismo tratamiento? Pues yo creo que en principio no. O sea, sí, la migración es un fenómeno mundial en escalada, ¿no? 215 millones de migrantes en el mundo, pero yo creo que el dinamismo que tienen las dos fronteras, sabemos que la frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica del mundo, y bueno, pues como tú mismo mencionabas, ¿no? En el caso de la frontera sur con 300,000, las estimaciones de flujos que dan de 300,000 entradas de personas al año, no son cruces necesariamente, pues yo creo que le dan un carácter de excepcionalidad. Y además también yo lo que quisiera es que dentro de toda esta discusión de lo terrible de la situación que estamos discutiendo, también verlo como un proceso histórico, como una región que históricamente por ese mismo proceso de porosidad nos liga desde hace mucho. Es decir, hemos sido lugar de tránsito. Se incrementó el paso de migrantes por nuestro territorio, como se dice, a partir de los años 90, por el Tratado de Libre Comercio, por problemas en Centroamérica. Senador. Sí, naturalmente, desde el establecimiento firme de la política económica neoliberal, las economías de nuestros pueblos, incluyendo México y todas las centroamericanas, pues han sufrido un descenso impresionante, como es bien sabido por todos. Y yo creo que podría tener varias aristas el origen de la migración, pero el más importante, pienso yo, se origina por la economía, por la pobreza
en la que viven nuestras gentes, en donde nuestros gobiernos, todos estos, no han tenido el acierto de generar las políticas públicas necesarias para ser generadoras de empleo. Entonces está el motor de expulsión que tiene su ancla o su bujía en lo económico. Pero hace un momento Óscar Martínez nos decía también la violencia en Centroamérica, las crisis de seguridad en Centroamérica podría ser otra bujía digna de tomarse en consideración. Sí, me parece que la violencia, Ricardo, pero también hay un factor importante que son los desastres ecológicos, los desastres naturales. Un ejemplo muy claro es el caso del huracán Stan en Tapachula, en toda la frontera sur, que originó que miles de ciudadanos guatemaltecos cruzaban la frontera hacia Tapachula, y eso también, los desastres naturales ya se han convertido en un factor decisivo para que los flujos migratorios se vengan incrementando. Otro punto es que los flujos migratorios ya no están siendo circulares, sino están siendo, se están quedando en los lugares de destino. A ver, no están siendo circulares, quiere decir que no van ya a no hay un momento y regresan. Exacto. Ahora la perspectiva es más, se está cerrando lo circular y se están quedando en los lugares de destino. Y otro punto es que, como bien dices, la violencia generalizada en algunos estados de origen también ha hecho que se impulsen flujos migratorios. El otro caso es el golpe de Estado en Honduras, también fue un detonador de flujos de personas hondureñas. Sin embargo, Ricardo, si me permites, siendo cierto lo que dice nuestro amigo de Sin Fronteras, la verdadera esencia es el motor económico. Tenemos sociedades en donde los estados nacionales lamentablemente no han cumplido con su obligación, con el derecho humano, de crear las condiciones necesarias para que las personas, a través del trabajo, puedan tener acceso a medios de vida dignos. Este es, en esencia, el gran motor. Como lo señaló el señor senador, desde el TLC, desde 1994 también, con el endurecimiento de las medidas fronterizas por parte de Estados Unidos, y muy dramáticamente a partir desde el 2011, el enfoque de endurecimiento con una visión policial de seguridad nacional ha convertido todo este fenómeno de la migración, sobre todo la que es de carácter más masificado, como es la centroamericana, hacia los Estados Unidos, en un verdadero drama humanitario. ¿Puedo divertir? Sí. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en que la principal razón de la migración es el trabajo, la búsqueda de trabajo, ¿no? La cuestión económica. Pero creo que justamente lo que estamos viendo ahora y que se refleja también en la diversidad de historias, en el mosaico de historias, es que hay migraciones por cuestiones familiares, o sea, gente que está, la cuestión de los niños que migran solos porque están buscando a sus padres, hay cuestiones de reunificación familiar, las cuestiones de desastres naturales. Y también las cuestiones de seguridad. Sí sabemos que en el caso de Centroamérica hay una experiencia histórica de migración buscando condiciones o lugares mucho más seguros, ¿no? Yo lo quisiera decir porque, nada más por mencionar esto, ¿no? Aunque la principal razón sea económica, el mosaico es mucho más heterogéneo. A ver, si esto es así, lo que podemos esperar es una mayor migración. Sí. Si una gran ola migratoria ocurrió ya, y parte de las familias están allá, pues van a estar trayendo a sus familiares. La situación económica en nuestros países, por las condiciones generales, no mejora. Los derechos no están mejor de lo que estaban hace algunos años. Es decir, todo lo que se puede esperar es que este río migratorio va a continuar y probablemente crezca. ¿Hay algo que a ustedes les permita contradecir esto que estoy planteando? Desde mi punto de vista, no. Es una actitud inercial lo que está ocurriendo, y efectivamente inicia por un asunto económico, pero el problema medioambiental que estamos viviendo y que cada vez se va a agravar más, aquí mi amigo y paisano se refiere al Stan, pero antes hubo un gran ciclón que arrasó con Honduras, ¿se acuerdan? Honduras, Nicaragua, y eso ocasionó que mucha gente saliera. Y estos huracanes o ciclones pareciera que se repiten cada 5 años, y cada 5 años tenemos oleadas de gente que se damnificada medioambiental, que es ahora una nueva clasificación, ¿verdad? Ahora, llegan a México y la situación es enormemente difícil. 1 de cada 5 lo logra. El dato es durísimo. 4 no alcanzan a llegar a la frontera estadounidense y probablemente gran mayoría de ellos son regresados o se quedan en territorio mexicano. 1 de cada 5. Y este dato lo conoce el migrante
y sin embargo se arriesga. Sí. Sabe que se puede encontrar con los Zetas, sabe que se puede encontrar con violadores en el camino, con secuestradores en el camino, y sin embargo se arriesga. Es ¿Con decir, policías? no hay razón que lo convenza de no migrar, lo cual, insisto, nos apunta a que esto va a continuar. Es mejor eso que la pobreza, ¿no? Ricardo, esto que señalas es fundamental, lo comentábamos incluso antes de entrar al foro. El migrante tiene introyectado en su mente, en su subconsciente, el costo económico y el costo en sufrimiento humano hasta el punto de poder perder la vida, de lo que tiene que pagar para llegar a cumplir su sueño. Antes de llegar al sueño americano tiene que pasar por el infierno de cruzar el territorio nacional. Y esa es la gran tragedia, y eso es lo que, a mi juicio, es una ausencia, una omisión de parte de las autoridades. No hacerse cargo de que esto es así, lo mencionaba Oscar en el momento de la entrevista, no van a dejar de venir. Saben lo que les va a pasar, están conscientes, saben, conocen incluso en qué partes, en qué trayectos es donde van a enfrentar los mayores riesgos y sin embargo van a seguir viniendo. Hay una contradicción, por lo menos en razones, que quiero compartir con ustedes. Para México sería deseable que el flujo fuera menor, porque nos mete en un problema serio, lo cual hace que las autoridades puedan endurecer mucho la frontera, los pasos, las distintas fronteras, los distintos municipios. Y en la medida en que endurece más la autoridad su actitud, va minando peor los derechos de los migrantes. Entonces tenemos de un lado derechos de los migrantes, del otro lado el deseo de cualquier autoridad de no vengan tantos para acá. ¿Cómo conciliar estos dos elementos? Lo digo de otra manera, si se reblandecen las fronteras y los controles, entonces van a venir más. Si se endurecen, se violan derechos. No, por favor. No, Silvia, por favor. Bueno, quería decir, hay dos cosas, ¿no? Tenemos la experiencia estadounidense que justamente lo que generó esto de endurecer sus políticas y hacer más bardas y más gasto en patrullas fronterizas, lo que llevó es a romper la circularidad, ¿no? A que la gente ya no fuera y viniera. Y está vinculado con este boom de la migración, ¿no? De alguna manera no tuvo el efecto opuesto a lo que esperaban. Entonces, lo tengo ahí porque me parece importantísimo abundar en esto. A mayor dureza se rompe la circularidad, sí, claro, y se vuelve migración definitiva. Exactamente. Déjenme irme a corte y regresamos para abordar a profundidad esta resultante del endurecimiento de las políticas. Quédese con nosotros, continuamos en Espiral. Y él no quería hablar, pues le decían, vas a ver el número. Él no quería hablar. Le dijo, como que sos mudo, le dijo, que no hablar, le dijo. Cuando no tenés lengua, le dijo, te voy a quitar la lengua para que de verdad no hables, le dijo. Le agarraron un cuchillo, un puñal, y le abrieron la boca, y le rajaron la lengua. No le quitaron ni un pedazo, pero sí le rajaron la lengua. Y entonces, como a los 2 días llegó un muchacho con su mujer y me extrañó, ¿qué onda? ¿Qué no agarraste el tren? Le dije yo. Y me dice, no, me dijo, bien, no lo agarré, me dijo, esa noche, me dijo, porque llegaron los Zetas, me dijo, y secuestraron a todos, dijo, ahí llegaron 2 camiones, hartos de grandes camiones, dice, y a todos los empezaron a amarrar en un camino ahí, dijo, y los echaron al camión, me dijo. Eran como aproximadamente 90 personas que iban a agarrar el tren, esperándolos estaban todas las personas. Y llegamos a una casa y todos y dijeron que todo el que mirara, el que levantara la cabeza, que le iban a agarrotear con un palo que tenían grandísimo. Y si no pagan el rescate, pues dije que supuestamente le meten calcetines dentro de la boca y le meten fado y le reempujan calcetines hacia adentro para que diga la verdad. Y entonces llegaron los meros, hasta ahí parece supuestamente andaba un comandante de la policía. El endurecimiento de la política migratoria acaba siendo peor como solución. Silvia justamente nos estaba hablando
de esto antes de que la interrumpiera por el corte del bloque. Decía, bueno, ya lo experimentamos en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Ya vimos que tiene los efectos opuestos, que no es la mejor forma y que además genera espacios para mayor vulnerabilidad y violación de derechos humanos, ¿no? Yo creo que si uno, más que reducir los flujos, que fue como tú empezaste tu pregunta, el objetivo tendría que ser buscar la manera que fueran flujos ordenados, en las condiciones más seguras y con un principio de responsabilidad compartida, sabiendo que son los países de origen, destino y tránsito los que tendrían que estarlo discutiendo, ¿no? Flujos ordenados, Ricardo, me parece que es lo que en México no tenemos, porque México no tiene una verdadera política migratoria, no tiene una política de Estado en materia migratoria integral, Ricardo. Hay disposiciones legales, circulares en el Instituto Nacional de Migración que regulan o medio regulan también en la Ley General de Población, pero no hay una política de Estado integral que dicte los objetivos del Estado mexicano en materia migratoria. Eso orilla a las personas migrantes a la ilegalidad y a que se incremente esta cifra negra del delito, ¿no? ¿Ustedes ven un esfuerzo serio del gobierno de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, con el gobierno mexicano, con el gobierno estadounidense, una suerte de cumbre, de convenio, de convención, que llevara a construir una política conjunta migratoria? No, por supuesto que no. Hay esfuerzos muy aislados y muy menores, me parece a mí, en esta materia en todos estos países que estamos originando la migración. Yo creo y siempre he insistido, Ricardo y amigos televidentes, que los gobiernos nuestros deberían en verdad de ponerse a hacer acciones que permitan que nuestros connacionales, los de aquí y los centroamericanos, tengan menos motivos económicos para migrar. Eso sería un verdadero tema, un verdadero asunto, una verdadera nota. Ahora, el otro tema es que no hay esa política, esa intención, esa idea. Sin embargo, en el Senado, algunos senadores, entre ellos yo, estamos trabajando con una propuesta concreta de ley migratoria, un tema... Una nueva ley migratoria. Sí, no es nueva, es decir, sí es nueva porque no existe ley. Hay una ley de población en donde se abarcan también este tema. Lo que nosotros decimos una ley especializada en el tema de migración, que vea por los derechos humanos, por los pesos y contrapesos. ¿Y hay interés? Sí, ¿Ven sus compañeros? Sí, sí hay interés, y sí hay interés de todas las fracciones. Eso yo estoy muy alentado por eso y también ansioso, porque sí veo a compañeros del PAN, del PRI, por supuesto del PRD y de los demás partidos con esta idea, y yo creo que sí la vamos a sacar en Hubo un primer éxito que me llamó a mí la atención, y es esta reforma a la ley de población que ya no le exige documentos al migrante para ofrecerle servicios mínimos, básicos de salud, incluso de vivienda. Es decir, se le dio un estatus distinto, la reforma del artículo 67 de la ley de población. Así es muy importante esa. También los legisladores hicieron una reforma al artículo 38 hace algún par de años, que incluso descriminalizó la migración. Ya no es en México delito introducirse al país. Sin embargo, a pesar de ciertas acciones, como lo señalaba nuestro compañero Sin Fronteras, siguen siendo acciones aisladas. Lo que verdaderamente le urge a este país es una política de Estado en materia migratoria. Ahora, que dote a las... no hay una política, porque simplemente se ha estado actuando a bote pronto. Bueno, déjame decir lo que... Sí hay una política. Queda claro que este grupo organizado, los famosos Zetas, tienen una política muy bien definida. Muy bien definida. ¿Dirían ustedes que esa amenaza que nos viene narrando, que nos narraba Oscar hace un momento, que escuchamos ahora, sí nos tendría que acelerar a la construcción de una contrapolítica, es así del Estado y no de estos grupos? Es una tristeza que lamentablemente haya ocurrido lo que ocurrió, y como lo comentó Oscar, solo nos enteramos lamentablemente de 2 eventos, el más reciente, porque alguno tuvo la suerte de salir de ahí. Pero esto es algo que ocurre todos los días. De acuerdo al informe que en junio del 2009... ¿Matan a los del cuarto 3? No, pero todos los días se produce al menos un evento de secuestro que involucra al menos un grupo de 54 personas
como lo señala el informe de la CNDH de 2009 bajo la administración del doctor Sobranes. Esta es la tragedia. Esto es lo que es verdaderamente lamentable. El informe se le presentó al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración. Acciones concretas, resultados. ¿En qué fecha? En el 2009. ¿Ahí les dijeron que podía pasar lo que vimos? Les dijimos qué era lo que estaba pasando, y lo que pasó, en lo que vimos sobre la muerte de los 72 migrantes es el modus operandi. ¿Y qué reacción vieron las autoridades? Silencio. Nada. ¿Negación? Conocemos que rindió un informe el gobierno federal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, en donde cuestionó la metodología del informe. Valga. Ricardo, yo quiero complementar lo que dice el licenciado. A ver, perdón, nada más, ¿por metodología lo tumbaron? Lo cuestionaron, la explicación que dieron a la Comisión Interamericana, sin negar, por supuesto, la problemática, las circunstancias y los eventos. Está mal hecho. Cuestionaron que las cifras fueran de tal cantidad y de tal calidad. Pablo. Nada más, la reforma del artículo 67, y usted me va a mentir, señor senador, fue desde abril que se empezó a promover. En noviembre. En noviembre. 2008. El 2008, imagínense. ¿Tuvo que pasar esta tragedia para que se tomara en serio? No, ay, perdón, que yo... No es por esta tragedia que se autoriza, sino en el legislativo hay todo un proceso que debe de hacerse. Nosotros somos los iniciadores, en el caso es otros senadores y yo, iniciamos, ¿y saben por qué iniciamos este tema? ¿Por qué pensamos en cómo acotar este asunto? Porque la comisionada del INM, que recién renunció, de pronto determinó prohibición para que visitadores de derechos humanos, para que consejeros religiosos, para que miembros de las ONGs pudieran tener acceso directo a los lugares migratorios. ¿Con qué motivo? Pues porque, pues no sé, los motivos realmente eran motivos... Ella argumentaba la necesidad de un mayor control, de dar seguridad a los migrantes para que no los visitaran. Y ustedes eran una amenaza. Bueno, eso se dejaba ver. Entonces nosotros, yo y otros pensamos que había que meter algo a la ley para poder evitar pero en paralelo se les ofrece el seguro popular a los migrantes. Es decir, hay una suerte como de esquizofrenia. La reforma del artículo 67 no se ha publicado en el diario oficial de la Federación. Pero el Seguro Popular en México ya está preparado para otorgarle a los migrantes prestaciones. Yo creo que ese es el punto, Ricardo, que son convenios tratados con el IMSS, con dependencias gubernamentales, pero no hay un marco jurídico, no hay una ley, no hay una política de Estado que obligue. Son acciones aisladas que obligue a las instituciones gubernamentales a dar atención a las personas migrantes. Ese es el vacío legal que existe. Déjeme poner una hipótesis de trabajo en la mesa, muy chocante, pero como la he oído, tengo obligación de ponerla aquí. El país se está desgarrando en una lucha contra los narcotraficantes, contra el crimen organizado, contra los cárteles famosos. Hemos invertido las fuerzas del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Y bueno, es tanta la dificultad de ese fenómeno que no tenemos capacidad para además ponernos a proteger a los migrantes. Pero no solamente, pero fíjate, Ricardo, qué bueno escuchado que usted. Sí, pero no solamente eso. Están creciendo los delitos del orden común y no se están atendiendo, no solamente estos de migración, sino los delitos del orden común, porque estamos atentos y pendientes en este tema que tú acabas de tocar. Yo creo que sí debe haber una atención generalizada. Y yo he dicho, no solo en tribuna, sino en documentos, que la Policía Federal o las áreas de seguridad del país deberían de tener una estrategia clara para combatir a estas bandas organizadas que están haciendo presa de sus negocios a los migrantes. Me quedan 3 es un negocio minutos nuevo. Y les voy a robar las conclusiones para que me respondan la siguiente pregunta. La policía migratoria. O sea, el Instituto Nacional de Migración tiene una policía. Los agentes son. Les pediría que con esto cierren. Cada quien, ¿qué tendríamos que hacer con esa policía? ¿La fusionamos con la Policía Federal? ¿La vinculamos con derechos humanos? ¿Qué hacemos? Los agentes migratorios tienen que cumplir una función y tienen que tener una verdadera capacitación y tienen que contar con recursos. Es urgente que al Instituto Nacional de Migración, porque hay que ser honestos, le hace falta un marco jurídico para cumplir hoy día con su función ante los retos que presenta hoy día la migración. Nuestra ley es del 74.
Yo sí, rápidamente. El escenario migratorio en México, Ricardo, está inmerso en la violencia, la corrupción y la impunidad. Es un escenario muy complejo. Y es una política de control de flujos, no de solución, de perspectiva de derechos humanos, sino de administración y de control. Hasta que no se cambie la visión de ver a la migración en México, se le quite del enfoque de seguridad nacional y se le ponga un enfoque de seguridad humana, que es lo ideal, entonces van a haber avances o más un poco. Pero los derechos humanos es una cosa que se debería alcanzar después, un poco más tarde, después de resolver los problemas urgentes de la seguridad. Bueno, yo creo que en realidad no tendría que ser una disyuntiva de uno u otro, ¿no? O sea, que tendrían que ser, y que hay, o sea, que sí es cierto que está montado dentro de un problema más grande, ¿no? Y que el cómo evolucione depende de este problema más grande, pero que hay soluciones específicas y particulares para la población migrante, ¿no? Bueno, tú hablas de los agentes migratorios, yo diría, no solo son los agentes migratorios, sino, por ejemplo, otros prestadores o de servicios, en el caso de los registros civiles, que se hablaba de un problema para el registro de hijos de migrantes, que se les otorgue efectivamente la nacionalidad mexicana a la que tienen derecho cuando nacen aquí. O sea, es como un programa más complejo, con una localización geográfica que permitiría diseñar políticas Asumiendo la complejidad, cierro, senador, si usted tuviera en suerte ser la cabeza del Instituto Nacional de Migración, ¿cuál sería la prioridad 1 que usted tomaría? Sí, yo creo que garantizar los derechos humanos de todas estas gentes, eso sería prioritario. Yo creo también que el tema de migratorio sí debe estar circunscrito a un cuerpo especializado como el que se supone debe ser la policía propia. Que son agentes, no es policía, porque de otro modo, como ahora ocurre, si eso no se delimita con mayor precisión, lo que ahora ocurre es que cualquier otra policía está haciendo negocio, porque ese es el tema, es negocio, es dinero. Lo que ven en un migrante, un grupo de migrantes, lo que ven son pesos. Y entonces se tiene que prohibir eso, y la ley de migración que nosotros estamos promoviendo es que eso se quede bien acotado. Vidas que valen $500. Sí. Se agradezco muchísimo, Silvia. Les agradezco muchísimo a ustedes. Gracias por el interés. Aquí en Espiral. Y la puerta está abierta, ¿eh? Me parece que nos faltó tiempo para seguir hablando. Ojalá y hagamos una versión 2 y 3 de este programa. Les agradezco enormemente. Gracias por el interés. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.